¿Te has preguntado por qué son tan importantes las proteínas? El ser humano necesita forzosamente de nutrientes para poder realizar de manera correcta todas sus funciones vitales y poder continuar con su vida diaria. Los nutrientes son compuestos químicos provenientes de los alimentos que debemos consumir para que puedan ser metabolizados por nuestro organismo. Uno de los principales nutrientes son las proteínas, sobre cuya importancia hablaremos en este video, además de la técnica para poder cuantificarlas en los alimentos. Las proteínas son esenciales en la dieta, especialmente necesarias para personas en edad de crecimiento, como niños y adolescentes, además de mujeres embarazadas, ya que hace posible la producción de células nuevas. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales, como la soya, las legumbres y los cereales. Las proteínas pueden cumplir muchísimas funciones en nuestro organismo, tales como la estructura, el movimiento, función inmunitaria, hormonal, digestiva y en el transporte de nutrientes, por mencionar algunas. Estas son de las más importantes, pero también pueden cumplir funciones más específicas a nivel molecular. Ya en niveles moleculares, estas juegan un papel fundamental en el organismo completo, por su capacidad de ayudar en las funciones como antes se había mencionado, de transporte, estructura y movimiento, pero también con la capacidad de actuar en catálisis de reacciones primordiales y de regulación y señalización de toda la cadena bioquímica. Es indispensable reconocer la enorme importancia que tienen las proteínas en el organismo, puesto que éstas cumplen un papel gigantesco y son capaces de grandes cosas que a nosotros pueden parecernos rutinarias e indetectables. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada organismo. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Los aminoácidos cuentan con un grupo amino y un grupo carboxilo. De los aminoácidos que componen las proteínas se manejan 20. A los aminoácidos que deben de ser captados como parte de los alimentos y no pueden ser sintetizados por el organismo se les conoce como esenciales. La carencia de estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que mueren o crear tejidos nuevos. A los aminoácidos que pueden sintetizarse por el propio organismo se les conoce como no esenciales. Los alimentos con buenos contenidos de proteína son aquellos cercanos a 20%. En los alimentos vegetales, de los más destacados son la soya, almendra, pistache, lentejas. En cuanto a los de origen animal, de los de mayor contenido se encuentran bacalao, lomo embuchado, pechuga de pavo o atún. La importancia de las proteínas radica en que poseen propiedades funcionales, que es lo que permite que sean utilizadas como ingredientes en los alimentos. Por ejemplo, en la panadería, la viscosidad y capacidad de formar pastas se relaciona con las propiedades de las proteínas de gluten de trigo. Estas proteínas provocan que la masa sea elástica y extendible. Por eso la consistencia de una masa hecha con harina de trigo es mucho más elástica y manejable que una hecha con harina de maíz, ya que la proteína de maíz no posee esas propiedades. ¿Alguna vez has escuchado la expresión batir las claras a punto de turrón o punto de nieve? ¿Te has preguntado por qué al batir las claras de huevo toma esa consistencia característica? Bueno, pues este efecto es nuevamente gracias a las proteínas. La clara de huevo posee ovoalbúminas y globoalbúminas, dos proteínas que tienen la capacidad de formar espumas. Así que la próxima vez que comas un merengue, recuerda agradecer a las proteínas del huevo. Una propiedad funcional más de las proteínas es su poder de gelación. El ejemplo más común es el de la grenetina, la cual es una proteína extraída del colágeno de huesos, pieles y cartílagos de animales. Esta proteína es utilizada en las gelatinas por su alta capacidad de cambiar la consistencia de los alimentos volviéndonos un gel. Además de las propiedades funcionales, las proteínas también poseen propiedades nutricionales. Las proteínas juegan un papel fundamental en la nutrición ya que proporcionan nitrógeno y aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas y otras sustancias. Además de los 20 aminoácidos de contenido proteico, 9 son considerados
esenciales, ya que prácticamente no son sintetizados por nosotros mismos, por lo que es necesario consumirlos en la dieta. Existen dos factores para determinar el valor nutrimental de las fuentes de las proteínas. El primero es cuánta proteína contiene y el segundo la calidad de la proteína. Para este factor se determina la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene y la biodisponibilidad de los mismos, es decir, que sean absorbidos durante la digestión. Por otro lado, cuando el aporte de carbohidratos y grasas de la dieta no es suficiente para cubrir las necesidades energéticas, se utiliza para la producción de energía. Aproximadamente debe de ser un 15% de la energía total absorbida. Ahora que sabemos la importancia que tienen las proteínas, sabemos que debemos consumirlas. Sin embargo, ¿cómo saber cuánta proteína tiene un alimento? Bueno, pues la industria de los alimentos está obligada a mencionar el contenido de proteína en su producto en la etiqueta. De esta manera, los consumidores sabemos si un alimento es una buena fuente de proteína o no. Pero ¿cómo determinan el contenido de proteína en alimentos? Existen diversas técnicas para averiguarlo. Sin embargo, la más utilizada en la industria de los alimentos es el método Kjeldahl para la determinación de nitrógeno total o proteína cruda. El método Kendall y el método de combustión de nitrógeno Dumas para el análisis de proteínas están basados en la determinación de nitrógeno. El método más común para determinar nitrógeno orgánico es el método de Kendall, que se basa en una valoración de neutralización. El procedimiento es directo y es fácilmente adaptable en análisis rutinario de un gran número de muestras. Es el método estándar para determinar contenido de proteínas en granos, carnes y otros materiales biológicos. El procedimiento Kendall mide el contenido de nitrógeno de una muestra. El contenido de proteína es calculado asumiendo un factor específico de proteína a nitrógeno para el alimento analizado. El factor Kendall son los gramos de proteína que produce un gramo de nitrógeno, también conocido como factor de conversión nitrógeno-proteína. Frecuentemente, el factor tiene un valor estándar de 6.25 o 5.7 para proteínas animales y vegetales respectivamente. Sin embargo, la mayoría de las proteínas se desvían significativamente del promedio. Además, este valor es afectado por la presencia de nitrógeno no proteico. El procedimiento Kendall puede ser dividido en tres partes: digestión, destilación y titulación. En el paso de digestión, el nitrógeno orgánico es convertido a amonio en presencia de una mezcla de catalizadores a aproximadamente 370 grados centígrados. La función de la mezcla catalítica de sulfato de potasio y sulfato de cobre adicionada es promover la rapidez de la reacción reduciendo el tiempo de digestión. Además, aumenta la temperatura de ebullición del líquido de reacción, factor que influye en la cantidad de nitrógeno recuperable. En el paso de destilación, la digestión de la muestra se alcaliniza con hidróxido de sodio y el nitrógeno es destilado en forma de amoníaco. Este amoníaco es recogido en una solución de ácido bórico. El contenido de amonio en esta solución es cuantificado a través de la titulación con solución valorada de ácido clorhídrico. Para obtener la exactitud deseada en la destilación, se tiene que localizar el punto final dentro de un intervalo de pH muy pequeño, y por ello hay que recurrir al empleo del indicador mixto conformado por una mezcla de verde bromocresol y rojo de metilo. Este indicador mixto presenta una coloración roja en medio ácido y vira a coloración verde en medio básico. Para recuperar los vapores producidos durante la digestión de las proteínas, el aparato de digestión suele estar conectado a un potente lavador, neutralizador de gases. Se le adiciona un indicador ácido-base. El más común es la fenolftaleína. La forma básica de esta molécula es rosa y la forma de su ácido conjugado es incolora. Se pesan 0.5 gramos de muestra y se colocan en un tubo Kendall seco. Se añade al mismo tiempo los catalizadores y exactamente 15 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. El ácido sulfúrico, gracias a sus propiedades oxidantes,
Lleva a cabo reacciones de carbonización de carbohidratos y de condensación con la materia orgánica presente en la muestra. El nitrógeno presente en la muestra reacciona con el ion sulfato, dando como producto sulfato de amonio. Posteriormente, se adecuó el digestor conectando una bomba de vacío en el tubo de salida de la garrafa con carbonato y fenolftaleína. Después se activa la bomba y se observa un burbujeo suave y constante. Se colocan los tubos Kendall en los depósitos correspondientes y se aseguran las tapas para evitar la liberación de gases al ambiente. Se enciende el equipo y se coloca a 200 grados centígrados. Al observar un parpadeo en el interruptor, se cuentan 15 minutos y se eleva la temperatura hasta 350 grados centígrados. Se repite el mismo procedimiento hasta llegar a 400 grados centígrados. La digestión continúa por aproximadamente 2 horas hasta la aparición de una coloración verde clara, característica del sulfato de cobre. Al término de la digestión se dejan enfriar los tubos hasta temperatura ambiente, por aproximadamente 30 minutos. Una vez fríos, a cada tubo Kendall se le agregan cuidadosamente 100 mililitros de agua destilada. Se agregan inicialmente 20 mililitros vertiéndolos cuidadosamente a través de la pared del tubo y después los restantes 80 mililitros. Se coloca cada uno de los tubos en el destilador y se alcaliniza la solución suministrando de manera automática una solución de hidróxido de sodio al 40%. Para cada muestra se toma un tiempo de 7 minutos. Al adicionar el hidróxido de sodio, este reacciona con el sulfato de amonio, dando lugar a amoníaco, agua y vapores de ácido sulfúrico. El amoníaco producido se recoge del destilado en un matraz de 250 mililitros con 25 mililitros de ácido bórico y la mezcla de indicadores. Al reaccionar el amoníaco con el ácido bórico se genera el ion amonio. Posteriormente, la concentración de ion amonio presente en el destilado se determina por medio de una titulación ácido-base con una solución valorada de ácido clorhídrico 0.1 normal. Finalmente, por medio de los cálculos correspondientes, se determina el contenido de nitrógeno en la muestra y a través del factor correspondiente el contenido de proteína.